Hola, en el día de hoy vamos a mostrar varias lecciones interesantes de la ratio que hemos venido siguiendo. Primera lección, si queremos negociar un pivot mayor alcista o un pivot mayor bajista, en este caso un pivot mayor alcista, es indispensable que la ratio a nosotros nos acompañe en el movimiento, debido a que en una consolidación el precio puede hacer mucha bulla, puede hacer una consolidación. eh, eh, digamos que el ratio es el que nos dice exactamente cuándo esa consolidación ha terminado y cuándo es tiempo de nuevo, pues, para que se desarrolle el mínimo mayor en este caso. Vemos aquí, después de una vela rango amplio, lo que hace el australiano, es importante tener en cuenta que estamos por fuera de boxes en diarios y estamos por fuera de boxes en 4 horas. Entonces, queremos negociar un pedido mayor alcista, después de hacer el rango amplio, esperamos consolidación y eventualmente miren aquí cómo se da. Dos velas rojas y dos velas verdes. Importante el mensaje que dan estas velas. Colas de rechazo, colas de piso que están dejando el precio, quiere decir que aquí está encontrando un poco de soporte al precio. Miramos la ratio lo que viene haciendo. La ratio aquí, y es cuando es la segunda lección, la importancia de los doble pisos, así como doble techos que veremos ahorita. En este caso los doble pisos, cómo funcionan de interesante para la ratio y cómo funcionan a tener la entrada en el precio. Aquí vemos que la ratio viene, hace dos pisos, hace doble piso, y eventualmente cuando cierra esta vela verde, vamos a verlo tal vez en la plataforma un poco mejor, cuando esta vela verde cierra, aquí ya miren en la ratio, miren aquí abajo, ya tenemos una pendiente positiva. Entonces ya estamos tranquilos que eh, hizo un doble piso y otra vez miren eventualmente cómo se desarrolló este movimiento. Importante también, las zonas de soporte. Esta es la tercera lección. Zonas de soporte en los high ratios, así como los precios. Los high ratios también tienen zonas de soporte. En este caso vemos acá en esta zona que hizo acá, digamos que después de un doble piso y justamente una zona de soporte que ha sido visitada varias veces el precio. Eventualmente hay otra vez encuentra reacción al ratio, es decir, que ahí está otra vez preparándose para continuar un movimiento alcista. Entonces, importante eso. Si podemos observar el ratio en 4 horas, en este momento el ratio no estaba favoreciendo, digamos, un largo. Miren la pendiente pues que tenía esto. Aquí es cuando es importante, es cuando viene la cuarta lección. Es importante en los high ratios que son de marcos mayores. Eh, no siempre va a haber una tendencia, no siempre la pendiente en este caso va a estar en positiva, cual favorece nuestra hipótesis. Pero hay que ver entonces, que es la cuarta lección, ver siempre los pivots o ver los mínimos mayores que vienen siendo el precio. Aquí en este caso, el precio aquí tenía un primer mínimo mayor que se estaba haciendo. ¿Cómo sabemos que es un mínimo mayor? Porque vemos que con respecto a este es un mínimo mayor. Entonces aquí lo que eventualmente hacemos es que si vemos algo alcista en una hora, en un patrón alcista como esto, que viene acompañado por la ratio, y vemos esta vela, hay que tener en cuenta que este ratio va a reaccionar a esta vela, porque es una revisión de 4 horas. Bien, en la plataforma miremos cómo eventualmente la revisión reaccionó. Después de que aquí tal vez algunos pudieron haber dicho que esto era un máximo menor, con respecto a este máximo hay que tener en cuenta que en las tendencias positivas, cuando buscamos largos, siempre hay que ver los mínimos de la ratio, y cuando buscamos cortos tenemos que ver los máximos que hace la ratio. En este caso tenemos que ver, buscando largos hay que ver los mínimos, es decir que aquí siempre hay que anticiparse un poco a estos eventos de 4 horas y más o menos seguir un poco la tendencia que viene el ratio desde esta zona. Además hay que tener en cuenta que estamos en una zona alcista y el ratio de 4 horas totalmente está a favor el ratio del diario está totalmente a favor de nuestra hipótesis, y vemos pues la formación que es alcista. Pasemos de nuevo, pasemos al siguiente activo, que es el dólar yen, que es otro activo ilustrativo, otro ejemplo ilustrativo de lo que queremos de la lección del día de hoy. Vemos acá el precio aquí hizo un rompimiento, vemos aquí que movimiento extendido en diario, aquí rompió boxes en 4 horas el precio, y aquí lo vemos también en 1 hora como es ese rompimiento. El rompimiento es de línea amarilla, y vemos aquí pues que el precio
comience pues a llegar a un nivel que está encontrando un poco de soporte. Es importante, comencemos a ver el ratio. Miren lo que hablamos. Lección número 2 que hablamos ahorita, la importancia de los doble techos y de los pisos y los techos. En este caso no es un doble techo, sino es un triple techo que hace más o menos el precio, el ratio, perdón. Y si vemos aquí el activo, viene aquí haciendo hasta haciendo un rompimiento, que vemos este rompimiento con mucha debilidad porque el ratio lo dice. Eventualmente aquí queremos negociar este pivot bajista. Miren, eventualmente el ratio aquí nos acompaña y hay que tener en cuenta que esto es un rompimiento fallido. Este rompimiento en 4 horas es un rompimiento fallido. Aparte, importante, como decíamos ahorita, si queremos corto, ver lo que está haciendo los máximos y no los mínimos. Eventualmente, miren, desde este entonces, miren estos máximos que viene siendo el euro yen, el dólar yen. Actualmente esta vela que está así está a causa de este rompimiento que hubo, pero hay que tener en cuenta lo que está haciendo esto en una hora y eventualmente pues esta pendiente se va a volver igual, va a estar negativa. Lo que sí ahorita que hay que anticiparnos un poco a lo que puede hacer el ratio en 4 horas. Justificado en el ratio una hora. Hace un triple techo el ratio, teniendo en cuenta que es un rompimiento que está fallando. Y eventualmente miren cómo pues este movimiento se desarrolla acá. Realmente aquí el movimiento se desarrolló, vino a la baja, negó el rompimiento y eventualmente pues miren la importancia de este triple techo, fue el que anunció esta caída, este rompimiento fallido. Y hay que encontrar un patrón en 4 horas, un mínimo, tal vez un máximo en una hora, conseguir con niveles en 4 horas y conseguir encontrarlo un corto para este caso. También, como decíamos ahorita, lección tercera es la importante de los soportes. Ahí está un soporte importante en el ratio. Vemos que 1, 2, 3, 4 veces es una zona de resistencia, perdón, para el ratio para esta moneda. Entonces ahí, y si lo mezclamos con un triple techo, la señal es un poco más potente. Y miren lo que comentábamos ahorita también en el ratio, ya como está pues conveniente negativa. Aquí la entrada tal vez hubiera sido poner después de esta vela roja que cierra, poner el stop por acá, la entrada por acá y eventualmente pues aprovechar de este rompimiento fallido que se dio. Este es el tercer ejemplo, que es el euro dólar. En este caso vemos algo parecido. Vemos que aquí hay un tipo de rompimiento fallido, un tipo de shakeout que ocurrió en el precio en una hora. Lo vemos un poco más claro en 4 horas. Y eventualmente pues eso es una señal potente para un largo. Viendo el ratio, el ratio en una hora, viendo que cuando aquí, de cierta forma, cuando hace se termina esta vela de verde, cuando esta vela verde cierra, estamos por acá más o menos en el ratio, mira, eventualmente ya que hay un mínimo mayor, en el ratio hay una divergencia interesante y el precio lo que está haciendo es máximo mínimos menores y el ratio mínimos mayores. Esa es la primera divergencia. El precio en cuanto a reacción eventualmente es un shakeout que se está haciendo el precio. Entonces, el precio viene derecho y justamente acá vemos que el ratio, cuando está en este nivel que está acá, vemos que el ratio en esta vela está a un nivel cerca de los 33. O sea, pues puede que algunas personas digan que esto, o creo que estamos bajo el error, porque esta es una conclusión una lección que estamos haciendo. Creíamos que nosotros, este 33, este 33, consideramos que es un ratio extendido. Eventualmente, algo que me he dado cuenta es que el ratio, como está entre la zona de 30 y 40, se llama la zona de potencia. El ratio está en su pleno esplendor. Eventualmente, tiene todo, tiene hasta los 45 para 47, 45 para poder desarrollarse. Es decir, entre el 33 y el 42, más o menos entre esos 10 puntos de el ratio miren lo que pueda pasar. Llega de acá, da un retroceso y miren hasta dónde llega. Es decir, que esto es lo que se llama zona de potencia en el ratio, como se encuentra por esta zona. Importante que ya el ratio ha hecho un primer mínimo mayor.
decir que, como decíamos, para buscar largos tenemos que ver siempre el pivot que hace anteriormente el ratio. Normalmente el ratio no hace 2 ni 3 pivots como los precios, sino que siempre hace un pivot y algunas veces hace 2 pivots, pero con un pivot ya es suficiente y ya podemos entender que el ratio cada vez que llega a estos niveles se resetea. Aquí el mínimo mayor se reseteó y eventualmente miren cómo se desarrolla este nivel. Aquí eventualmente la entrada era este rompimiento que sinceramente yo no le entré porque dije no, ese ratio estaba en ese entonces estaba un 36, me acuerdo, lo vi en vivo. Estaba en un 36 y eventualmente dije no, o sea, eso está, vemos acá. Aquí está un poco la foto más clara. Miren, ahí el ratio estaba en 36 cuando le tomé la foto. Estaba en 36 y llegó hasta acá. En solo a 40, aquí llegó a 42. Entonces en 8 puntos miren lo que el ratio puede hacer. Lo que llamamos una zona de potencia. Esto que está acá. Para los que piensan que me estoy yendo que me estoy contradiciendo con el mandamiento 3 de que es importante las zonas de soporte, sí lo es, pero sin embargo cuando vemos este movimiento que viene de un shakeout, hay que mezclarlo con el análisis de precio, y viene un rompimiento eventualmente, y viene de un mínimo mayor, eventualmente el ratio puede hacer maravillas en estos niveles. Si quiere veamos acá más o menos aquí también. Miren otra vez un doble piso. Aquí hace un doble piso la ratio y otra vez miren cómo se dispara este precio que está acá. Que vemos acá. Algo importante también que vemos. Algo importante es el ratio en 4 horas. Nos da una clara señal aún más. Aquí eventualmente hace un doble piso este ratio que está acá. O no, un primer mínimo mayor que hace. Me gustaría más llamarlo como un tipo de doble piso aquí que hace el ratio en 4 horas. Es un ratio que vemos en 4 horas que vemos el precio, un shakeout y vemos acá un doble piso, un mínimo mayor y eventualmente esto es más alcista aún. Esto con más confianza no teníamos que entrar porque eventualmente era un patrón alcista, era un shakeout y vemos esta divergencia interesante que cuando el ratio en 4 horas coincide es más alcista. Y si vemos aquí el ratio en estos niveles también aún más es interesante operarlo, es positiva la divergencia. El último ejemplo ilustrativo es este neozelandés del dólar, que eventualmente hacía lo mismo. Eh, en diaria, en un movimiento pues que venía de un movimiento no era rango amplio y eventualmente pues viene esta divergencia que vemos interesante en el ratio en 4 horas, en diario. Aquí eventualmente con esta vela de hoy, eventualmente aquí va a ser otro pivot, es decir, lo que confirma la tendencia alcista en el ratio. En 4 horas vemos que el ratio ya estaba llegando a un nivel de soporte importante. Y veíamos con más claridad el shakeout que estaba ocurriendo en 4 horas. La divergencia más importante la vemos en 1 hora. El ratio aquí hizo una especie de doble piso. Mira, cuando hace el doble piso ya lleva 3 pivots. Dos pivots, este ratio. Es decir, una excelente. Y ya hasta hay máximos. Entonces esto es una excelente divergencia que hay en el ratio y vemos que en diario en el precio es un shakeout, se forma una formación en P y digamos en ese momento cuando esta vela que es el bullish sandwich cierra está a un nivel que nosotros llamaríamos un nivel vemos que el ratio está extendido. El ratio está extendido y hasta más que está llegando a una zona de soporte como vemos acá, pero de nuevo, mira aquí el ratio cuando termina está en 32. Esto digamos que es algo sobreextendido, pero eventualmente miren lo que hace. Lo que llamamos nosotros la zona de potencia. Eventualmente el ratio se termina desarrollando. Miren cómo se termina, se mantiene ahí. Y miren eventualmente después que viene de una acción en el precio interesante, un shakeout, el ratio pues ya estamos en niveles de 35. Entonces, importante esas acciones en el ratio, las divergencias que hace el ratio, y es interesante cómo nos da el timing perfecto para que pasen esas cosas. Daniel, muchas gracias, hasta pronto.